para saludar a esta hora a Miguel Jaramillo Luján. Un poco nos permite conectar con el tema. Yo sé por qué, ya lo voy a decir. Él es un analista político, un estratega político que está aquí siempre ayudándonos con temas de coyuntura muy importantes como este de Venezuela. Hoy vamos a hablar un poquitico de eso, porque tenemos un poquitico abandonado, pero también sobre este tema que veníamos conversando con John Fernando. Miguel Jaramillo, gracias por estar con nosotros en Clic Casi, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Clic Casi, de verdad. Qué chévere estos contenidos, qué bonito también escuchar a John Fernando hablando de todos estos temas educativos en los que viene trabajando muy duro en este medio. Ah, usted también conoce a John Fernando. Usted también conoce a John Fernando, señor, claro, Miguel. es un comunicador y un hombre que, sí, es un comunicador y un hombre con una gran trayectoria también en el sector público, en el sector de gobierno. Ah, bueno, porque ahorita pues cuando lo saludé, saltaron ahí mis colegas de la mesa de trabajo a saludarlo con mucho entusiasmo, porque además es buena gente, y eso es bien importante, cuando alguien aparece y a unos le brillan los ojos, maravilloso. Pero venga, antes de entrar con el tema central de Venezuela, usted ha sido un hombre que ha tratado mucho el tema de las redes sociales, y con él estábamos tratando el tema de las redes sociales, y usted como estratega político también ha tratado mucho el tema de a dónde llega como estrategia política el mensaje que llega más a la emoción y a la pasión, a las vísceras, permítame la expresión, que a la mente de la gente, y que hoy con las redes sociales y la posverdad, superando la verdad, es más fácil lograr los propósitos políticos, que es llegar a ganar unas elecciones. Y cuando se llega a ganar las elecciones, sigue la violencia verbal y la violencia espiritual a través de esas mismas redes. Entonces, usted como nos dijo John Fernando ahora, Miguel Jaramillo, ¿cree que es posible, no obstante la existencia de esta herramienta que para algunos es dañina, es posible que la gente pueda cambiar de mentalidad y ser mejor y menos agresiva? Roger, definitivamente yo sí creo que eso ocurra. Es que las noticias falsas, la desinformación es tan antigua como la historia de la humanidad. Y en diferentes etapas de la historia, pues hemos tenido retos que superar. Basta decir que la multimedialidad o la ciencia de datos es un tema reciente. Esto viene de hace muchísimos años. Las noticias falsas se originan casi que a la par con episodios de hace muchísimos años. Y hoy pues tenemos un nuevo reto, que no son exclusivamente las redes sociales, sino sobre todo el desarrollo algorítmico de los contenidos que de una u otra manera provocan divergencias entre los ciudadanos. Algunas redes sociales son más endógenas, tipo Facebook o Instagram, te traen todo lo que te gusta, todo lo que te satisface, todo lo que te genera placer y emoción. Una red como Facebook es una red también muy autocomplaciente frente al contenido. Sin embargo, una red como Twitter o X es una red altamente agresiva, donde casi que cualquier persona puede permear tu opinión, plantear desacuerdos y demás. Y ni qué decir de los chats de mensajería que hoy casi que tienen en desuso los correos electrónicos, no a nivel corporativo, pero sí a nivel espontáneo. Y algunos buscadores como TikTok, que para muchas generaciones entre los 13 y 30 años ya hoy reemplaza a Google como buscador de temas porque no tiene filtro alguno. Entonces yo creo que hoy hemos pasado, quizá, o estamos pasando de una etapa en la que quizá había demasiados filtros para temas en los que no tiene por qué haber filtro, porque debe haber acceso a la información. Estamos en una batalla permanente contra las noticias falsas, pero sobre todo creo que sigue siendo la intemperancia de las personas desde su forja en el hogar, ahí coincido totalmente con John, desde lo que el factor educativo, los elementos educativos, que no necesariamente son un colegio o una universidad, sino el ejemplo de unos cuidadores o un entorno, puede hacer por ellos en el ánimo, pues digamos, de no estimular acciones que vayan en contra de las demás personas. Esto es difícil, sobre todo en el caso de las redes sociales, por el anonimato que permiten,
por esa sensación de, para algunos, de estar tirando la piedra sin tener que dar la cara. Sin embargo, yo creo que también hay decisiones que se están tomando en estos algoritmos en territorios como Europa y Estados Unidos que llenan de mucha satisfacción porque cada vez más se está, digamos, enfrentando ese bullying, esa agresividad, esa intemperancia desmedida en las redes sociales. Pero hay esperanza, en todo caso, hasta usted entonces que maneja con tanto profesionalismo ese tema y mire, para la muestra de botón con la claridad con que los plantea, hay esperanza, porque dicen que no, que esto ya definitivamente terminó con las buenas relaciones, con las buenas maneras y que la posverdad es la que va a triunfar y permanecerá. Bueno, oiga, Miguel Jaramillo, Venezuela. Con usted hablamos cuando se produjo, no, incluso antes de las elecciones del 28 de julio y después de las elecciones, hablamos con usted y hemos tenido desde entonces, digamos, una imagen de lo que ha venido pasando en Venezuela políticamente. Pero de un momento a otro desapareció del panorama, solamente se empezó a hablar de el régimen, persecución contra las protestas, que hay robo, que hay fraude, que está allí en el poder ilegalmente Maduro, que ganó la oposición, en fin, desde el punto de vista de su experticia, Miguel, ¿cómo está Venezuela? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Y para dónde va Venezuela políticamente hablando? Hola, Miguel. Pues Roger, digamos que desde mi punto de vista, hola Roger, ¿qué tal? Bueno, desde mi punto de vista y desde el análisis que se puede realizar con los últimos acontecimientos que han ocurrido allí en el país vecino, pues lamentablemente sigue ocurriendo una dilación en clave fundamentalmente de que no se resuelve la entrega de resultados por parte del gobierno actual de Venezuela, que está presidido, le guste a muchos o no les guste, por Nicolás Maduro. Y eso está, lamentablemente, esa dilación y la complacencia de ciertos gobiernos, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, motivados por diferentes factores geopolíticos, geoestratégicos, de recursos, de coincidencias ideológicas, pues lamentablemente lo que le está haciendo es dar tiempo a una persona que claramente está cometiendo acciones violentas contra su pueblo, contra los estamentos institucionales que permiten los pesos y contrapesos, si es que en Venezuela hoy se puede hablar de que existan esos pesos y contrapesos, contra los medios de comunicación que existen, y durante este mes incluso con ese reto de acabar con redes sociales que de una u otra manera están permitiendo esa comunicación y ese fluido de muchas de las denuncias que claramente están cometiendo brigadas chavistas y sectores afines al gobierno, que es difícil comprobarlo en la práctica, que es difícil demostrar que el presidente pueda estar conectado, el presidente Nicolás Maduro pueda estar conectado, pero que está ocurriendo en Venezuela y que los desmanes y esa falta de condiciones de bienestar y de seguridad para los venezolanos, pues de una u otra manera amedranta y hace que muchos de ellos se callen en esa búsqueda de que haya respuestas por parte de Miraflores y el gobierno de Nicolás Maduro. Se dio la incautación del avión de Nicolás Maduro hace unos días en República Dominicana. En aras a la verdad no tiene absolutamente nada que ver con un tema que sea directamente ligado al tema político electoral, sino que hace parte más de una investigación que está haciendo los Estados Unidos. Ya Estados Unidos ha aclarado que no se trata de un rechazo frontal o de algún tipo de llamado a que haya una transición política en Venezuela, sino de un procedimiento en el cual tiene que haber una investigación sobre la inmovilización de esta aeronave. Y lo que es más delicado, lo que es más grave, que a mi juicio es un envalentonamiento del sistema judicial venezolano también cooptado por el chavismo, que es la orden de detención contra Edmundo González, que lo tildan obviamente de 7 delitos que pues obviamente yo no soy abogado, menos penalista, pero que me quedan muchísimas dudas sobre, digamos, la naturaleza de lo que se le está allí atribuyendo y la forma a través de la cual se le quiere también, obviamente, censurar y perseguir. Ya María Corina Machado, desde anoche,
frente a esta orden de captura que estamos viendo en pantalla, emanada por la Fiscalía venezolana, pues ha dicho que hay una persecución judicial y que se está generando, digamos, de una u otra manera ese amedrantamiento de la población. La pregunta aquí es si hay un gobierno legítimo que ganó legítimamente en las urnas, porque este gobierno está persiguiendo a los opositores. Y hay pruebas que ha entregado María Corina Machado, que ha entregado el Frente Unido, donde se demuestra el vínculo claro de Nicolás Maduro, se demuestra el vínculo claro del señor Padrino, se demuestra el vínculo claro de ese círculo, de ese Sanedrín cercano de Nicolás Maduro a muchas acciones verbales, lingüísticas que emanan o que generan esa violencia en muchos sectores chavistas allí en el país hermano. Miguel, buen día, cordial saludo. ¿Qué opinión, qué lectura hay en relación con el último comunicado que despidieron en las últimas horas los gobiernos de Colombia y Brasil, en el sentido de que ven con mucha preocupación la orden de detención de Edmundo González? Eso implica un distanciamiento de dos países que se les ha criticado su postura frente a lo ocurrido en Venezuela en las elecciones de julio pasado. Javier, con los buenos días, un saludo para ti. Sí, y se suma esta noticia además a la reunión virtual que tendrían hoy sobre las horas del mediodía, precisamente Lula y Petro, para volver a analizar este tema, porque es preocupante. Es preocupante que un gobierno que se encuentra en un limbo jurídico a partir de unas actas que fueron evidenciadas y que son una construcción electrónica o digamos una resolución electrónica que es infranqueable precisamente por las virtudes que tiene el proceso electoral venezolano, el sistema electoral venezolano. Si hay un rival que está en entredicho, no se han mostrado las actas por parte del gobierno, esa orden de detención tiene un muy mal sabor y acrecienta, digamos, la tensión que existe ahora. El gobierno de Brasil ya lo había dicho la semana pasada, ni triunfo ni derrota, y ellos propenden mucho por la repetición de elecciones. Sin embargo, la pregunta sería si Luis Ignacio Lula da Silva permitiría que se repitieran las elecciones fuertes en las que él perdió con el sector de Jair Bolsonaro, simplemente porque alguien no esté de acuerdo, quiera fincarse, o lo mismo cualquier mandatario que perdiera un proceso electoral. Y en el caso de Gustavo Petro, yo creo que no ha habido siquiera un reconocimiento de que haya una derrota de Nicolás Maduro, ni mucho menos un llamado en ese sentido. También se ha hablado o se ha insinuado un poco por parte del canciller Murillo el tema de la posible repetición de las elecciones. Yo creo que Colombia y Brasil juegan un papel sin lugar a dudas trascendental. Esperemos que de la reunión del mediodía pueda surgir algo importante. Lo cierto es que son las fuerzas militares venezolanas hoy el único actor que puede cambiar de alguna manera las cosas, y esperemos que eso no ocurra con los peores resultados en vidas, en muertos, en heridos, como hemos visto durante todos estos días, porque es claro que Estados Unidos hoy está metido en los 68 días que faltan para el 4 de noviembre en una recta intensa en lo electoral hacia la Casa Blanca, y hoy ni Ucrania, ni Israel, ni los palestinos, ni mucho menos Venezuela es una prioridad fundamental dentro de dicho debate. Las fuerzas militares son las que pueden cambiar la balanza o inclinar la balanza. Siempre se pregunta uno desde el desconocimiento, como si estuviera viendo una película, Miguel. Entonces uno se siente y mira la fuerza que tiene el ejército. Y uno siente y sabe que el ejército no apareció por arte de sino que hace parte del pueblo y tiene familia y tiene gente que le duele. No creo que todos los miembros del ejército estén gozando de dádivas especiales para aguantarse un régimen que le está haciendo daño a todos, incluyendo a sus familiares. ¿Cuál es ese fenómeno, Miguel, que no permite que actúe para inclinar la balanza en contra de ese régimen y acabarlo de una vez por todas? Si es que es tan importante su participación como usted dice. Pues Roger, digamos que escuchando a algunos expertos en doctrina militar, lo que uno encuentra son tres circunstancias. Una,
hay una concentración de poder en el Ejecutivo que de una u otra manera permite un control, sobre todo de los establecimientos militares y digamos, de la capacidad militar que pueden tener muchas de estas instituciones, principalmente en el norte del país, donde se concentra la mayor cantidad de bases militares, tanto de aire como de tierra. Lo segundo, algunos hablan de una diseminación sistémica. Los expertos en doctrina militar dicen que el poder de los generales es mucho, son varias cabezas, digamos de alguna u otra manera, no solamente del ejército de tierra-aire, sino también de las fuerzas civiles, que impide que pueda haber un ruido de sables sin que haya un contrapeso fuerte por parte de otro generalato. Cuando hay condiciones jerárquicas muy altas, hay generales que definitivamente dominan y esto impide que haya fuerza o que se genere. Fíjese usted que después de las elecciones del 28 de julio, hubo incluso sectores de mandos bajos que frente a la población civil simplemente decían no vamos a actuar porque no queremos agredir nuestro propio pueblo. Hubo incluso ciertos sectores de mandos medios y bajos también que dijeron no queremos actuar. Sin embargo, si vos tenés esa diseminación en la cúpula militar, pues tenés una gran dificultad. Y lo tercero es que yo creo que sí, efectivamente, ha habido una recomposición de las fuerzas militares, ha habido una serie de cambios y ajustes de tipo administrativo y de tipo político que están siendo liderados por el general Padrino, así lo han revelado algunas fuentes informativas desde Venezuela, precisamente tratando de buscar fisuras en las que pueda haber deslealtad con el Palacio de Miraflores. Para terminar, sabiendo que tiene que usted salir de la conversación para cumplir con un compromiso, ¿hay alguna esperanza de que la democracia, según su conocimiento, vuelva pronto a Venezuela? Roger, yo me temo mucho de que en las condiciones actuales y con la situación que tenemos en Venezuela no se pueda llegar rápidamente a poder tener una democracia como la que quizá tuvo en el pasado Venezuela. Son 20 años de un sistema que ha generado nuevas generaciones, válgame la redundancia, con un pensamiento, una ideología, un estilo de vida que incluso en algunos fenómenos migratorios ha permeado lo nuestro. Yo creo que ustedes, nosotros, los que hemos estado en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, en Medellín, en muchos lados de Colombia y otras partes de América Latina, hemos visto como muchas nuevas generaciones de venezolanos han sido permeados lamentablemente por esa cultura del facilismo, por esa cultura de las dádivas, por esa cultura del Estado que sostiene a las personas, y eso genera una cultura que de una u otra manera es estimulada también por un sistema político con el ánimo de propender por la prolongación de ese estado de bienestar. Eso es lo que se ha dado en Venezuela, lamentablemente, y así lo han dicho analistas, incluso venezolanos que han vivido esa realidad. Yo creo que ese es un factor que hace que no se puedan ver las cosas en blanco y negro. Aquí hay demasiados tonos de gris. La población venezolana, mucha de ella se siente cómoda con el poder de Nicolás Maduro, lo defienden a capa y espada, lo ven como ese héroe, como ese Robin Hood que está siendo atacado por grandes multinacionales y sectores muy poderosos. Nicolás Maduro tampoco es una mansa paloma. Mucho se ha hablado sobre su fortuna en Turquía, sobre sus nexos con Rusia, China y otros sectores políticos y sectores de producción económica y energética, lo cual también hay documentos y hay evidencias que demuestran que es así. Entonces a mí me preocupa sobre todo esa situación, pero lo que más me preocupa es que lo que veo más claro es la probabilidad de que todo esto lleve a una gran explosión civil que pueda conducir a un conflicto y a un tema que nos lleve quizá a una situación mucho peor. Eso es lo que yo siento que puede pasar antes de que finalice el año. No tengo bola de cristal ni más faltaba, pero siento demasiado agitados los ánimos en comparación con 2012 y 2019, cuando se dieron también triunfos de Nicolás Maduro en las elecciones. Sí, señor. El ambiente es distinto hoy. Miguel Jaramillo Luján, consultor político. Qué bueno que haya estado con nosotros aquí otro rato y que nos dé a conocer todo lo que usted desde su conocimiento y experticia tiene en la cabeza para ayudarnos a entender lo que pasa en Venezuela, que nos toca a nosotros también. Miguel, muchas gracias, hombre. Mucha suerte. Lo volveremos a molestar.
Roger, muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para ti y para todo el equipo de Clickracia. Muchas gracias, Miguel Jaramillo Luján. Aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia en la información. Y nos ayuda a entender mucho, absolutamente mucho. Queda uno tranquilo con lo que él nos va diciendo acerca de lo que está pasando en Venezuela, y por ahí derecho vamos entendiendo lo que es la democracia, importante o no importante. La nuestra, por ejemplo, vale la pena mantenerla, vale la pena llegar a un estado o un sistema mejor político como el de Venezuela. No obstante, el facilismo que él plantea ahí en su última respuesta, el facilismo, el de las dádivas, el del asistencialismo, que a muchos sectores de la población les gusta, vale la pena, nos pone a pensar.